Cuando nosotros como cristianos pensamos en lo que es la vida cristiana, lo que es ser cristiano, debemos pensar en un aspecto importante, es que la vida cristiana es integral. Es integral. ¿Qué quiero decir con esto? Es, mis hermanos, que cuando yo soy cristiano, implica que toda mi vida es cristiana, debería ser. Implica que en la iglesia soy cristiano, en la casa soy cristiano, en el trabajo soy cristiano. Y no importa la posición en la que yo esté o lo que hago, debo de vivir y debo de tomar responsabilidad como un cristiano. Hay una canción que escuchaba que, ¿por qué somos iglesia los domingos y no lunes también? Debemos de ser iglesia cada día. Y esto es importante porque en nuestra serie de Efesios hoy vamos a ver un aspecto que tal vez muchas veces como cristianos no tomamos en cuenta. Y es el aspecto de mis relaciones, las relaciones que nosotros debemos tener como empleados y como jefes. La relación que debemos entre nosotros como empleado y como jefe. Cómo yo debo de comportarme, cómo debo yo conducirme cuando soy empleado. Y si soy jefe, cómo debo yo tratar a mis empleados. Vamos a ver que la Biblia y ser cristiano y estos roles, estas posiciones que nosotros tenemos como, ya sea como empleado o como jefe, no son polos opuestos, deben ir entrelazados, porque aún en mi trabajo yo debo ser cristiano, como debo ser en la iglesia. Vamos a Efesios capítulo 6 y versículo 5 hasta el 9. Y hoy vamos a ver, mis hermanos, los estándares de autoridad y sumisión para los empleados y los jefes. Los estándares de autoridad y sumisión para los empleados y los jefes. Y muchos de nosotros aquí somos empleados, tal vez alguno ha sido jefe en algún momento, pero tenemos un rol que jugar, tenemos un papel que jugar como cristianos en estos ambientes que muchas veces no pareciera como que nosotros no queremos vivir como cristianos. Vamos a leer, mis hermanos, aquí en Efesios 6 y versículo 5 hasta el 9. Ahí está en pantalla, dice la palabra de Dios. Y vosotros amos, 5. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no haya asesión de personas. Vamos a orar. Dios, gracias porque, como dice este versículo, para ti no hay asesión de personas, Señor. Dios, rogamos que al estudiar estos pasajes, Dios, esta porción, podamos, Señor, reflexionar, podamos ver en nuestro corazón, Dios, cómo tú nos hablas, Dios, y cambiar las cosas que están mal, Señor, y seguir con aquellas que están bien. Dios, te rogamos que sea tú tocando los corazones, que sea tú ayudándonos a que tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, encuentre un lugar bien recibido en nuestros corazones. Que tú confronte, Dios, y que tú hables en nuestra vida y que nos transforme más para ser como tú, Señor. Gracias, Dios. Usa a tu siervo para tu gloria y para tu honra, Señor. Que tú pongas palabra en mi boca para transmitir tu palabra o tu verdad con fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues sí, vamos a ver entonces los estándares de autoridad para los empleados y para los jefes. Vamos a comenzar primero con los estándares de autoridad para los empleados.
Vamos a comenzar con los empleados. Versículo 5, lo leemos otra vez. Y dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Mis hermanos, el cambio de enfoque del apóstol Pablo es notable en este versículo. Hay un cambio de enfoque. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada estamos hablando de mensaje para los padres, de cómo deben comportarse, de cómo deben tratar a sus hijos. Y aquí en este versículo 5 hay un cambio bien notable que el apóstol Pablo hace y que lo podemos ver a simple vista. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que hay un cambio a simple vista en este versículo 5. En su gran tema, en el gran tema que Pablo tiene, ¿se acuerdan? Que el gran tema es el capítulo 5, versículo 21, la sujeción mutua. Ese es el gran tema. En ese gran tema que hemos visto aquí en Efesios, Pablo terminó, la semana pasada que estamos viendo, el encabezado que habíamos titulado, podríamos decir, encabezado de Pablo, de cómo los padres y los hijos deben de coexistir, deben de vivir, cómo deben de tratarse. Los hijos deben de obedecer a sus padres y los padres también deben de no exasperar a los hijos, como veíamos la semana pasada. Ahora, en este versículo 5, Pablo introduce otro encabezado, otro título, podríamos decir. Y Pablo ahora se dirige, mis hermanos, a la obediencia de los siervos y su actitud hacia los amos. O podríamos decir también la obediencia de los empleados y la actitud que deben tener los empleadores con sus empleados o los jefes. Así que Pablo usa en esta palabra, que usted comienza este versículo con la palabra siervos. Aparte de que esta palabra siervo marca un antes y marca un cambio de tema, un cambio de enfoque. Aparte de esto, esta palabra también hace un llamado de atención. Como siervo es cuando alguien está en un auditorio, un orador, está hablando a una multitud, ¿se acuerdan? Y de repente él llama a alguien por su nombre. Y cuando llama a alguien por su nombre, debe de prestar atención. Y Pablo dice aquí siervos. Pero ¿por qué Pablo dice esto de siervo, mis hermanos? Bueno, Pablo está diciendo esto de siervo porque era en ese grupo donde estaba escribiendo, la iglesia que estaba escribiendo de Éfeso, de seguro que habían siervos y también habían jefes o habían amos. La palabra siervo que aparece en este versículo aquí es la palabra en griego que llama doulos, que significa esclavo. Literalmente siervo significa esclavo. La palabra doulos significa esclavo. Y en el tiempo de Pablo habían cristianos que eran esclavos. Habían cristianos que eran esclavos, pero también habían jefes, señores, amos que eran también cristianos. Entonces tenemos esclavos cristianos y tenemos jefes cristianos. Y como cristiano, eso debe haber un trato diferente de parte de ambos. Tanto de los siervos como de los empleados o de los amos, debía de haber un cambio diferente. Ellos debían de ser diferentes a la sociedad donde vivían. Es lo que está tratando de que Pablo, de que la gente pueda entender. El tipo de obediencia que Pablo manda a los esclavos que deben de tener con sus amos, es el mismo tipo de obediencia que Pablo le manda a los hijos que deben tener hacia sus padres. La palabra obedecer, que aparece aquí en este versículo, es la misma palabra que aparece en el versículo 1 de Efesios 6, donde dice, hijos, obedeced a vuestro padre. Aquí dice, esclavo, obedeced a vuestros amos. Es la misma palabra. Entonces los esclavos o los siervos, los empleados, debían de obedecer a sus amos. Debían de obedecerlo. Es una obediencia como si ellos fueran a obedecer a Cristo mismo, como vamos a ver más adelante. Ellos deberían de obedecer a sus amos, los esclavos, los empleados, debían de obedecer a sus amos, a sus jefes. ¿Saben cómo? Como ellos lo harían a Cristo. Ahora, siempre y cuando esa obediencia que tengas que hacer a tu jefe no comprometa tu obediencia a Dios. No te lleve a que tú cometas un pecado. Hasta ahí es el límite. Recuerden, toda obediencia a seres humanos tiene un límite.
hasta el punto donde no interfiera con mi obediencia al Señor. Los amos eran señores, los amos eran dueños, los amos eran jefes, los amos eran patrones. Esos eran los amos, jefes, dueños, patrones. Pero en tiempo de Pablo, mis hermanos, los amos tenían un sentido de pertenencia sobre sus esclavos. Tenían un sentido de pertenencia sobre sus esclavos. Ellos no eran simples empleados como vemos en este tiempo. Los jefes no tenían simples empleados. Los esclavos eran posesiones de los amos, de los jefes. Era posesión del amo. Y era un tanto diferente a lo que vemos hoy en día de entre empleado y jefe. Era un poquito diferente. Pero vamos a ver nosotros más adelante, mis hermanos, que el principio que Pablo enseña aquí se aplica a todos los tiempos, a todas las culturas. Este principio que Pablo enseña aquí de que los esclavos debían de obedecer a los jefes, aunque hoy en día no se trata, por lo menos en este país, no se trata con esclavos, pero hay un principio aquí, la obediencia, lo cual no cambia. La misma obediencia que Pablo le pedía a los esclavos que tuvieran a sus jefes, los jefes, cómo debían tratar a sus esclavos, es el mismo principio que también debemos tener en este tiempo y siempre va a estar hasta dentro de una década, podríamos decir. Siempre será así, porque el principio no cambia. Pero también, mis hermanos, Pablo sabía algo. Pablo sabía que como cristianos nosotros tenemos un solo amo y Señor de todo. Tenemos un solo amo y Señor de todo, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Pero también Pablo sabía que en la tierra nosotros también o damos órdenes o recibimos órdenes. Eso se entendía. En la tierra usted da orden o recibe órdenes. ¿Es empleado o es jefe? Y por tanto, el trato como cristiano debe ser diferente a como el mundo trata a sus empleados, como los jefes, o como los empleados tratan a su jefe y viceversa. Como cristiano esto debería ser diferente. Debe ser diferente. Ahora, ¿cuál era la forma? Vamos a ver en este versículo. ¿Cuál era la forma en que los siervos debían de obedecer a sus amos? ¿De qué manera Pablo está diciendo que los siervos deberían de obedecer a sus amos? Vamos a ver versículo 5, la parte B. Dice aquí la parte B del versículo 5. Dice que deben de obedecer a sus amos con temor y temblor, con la sinceridad de vuestros corazones o de vuestro corazón, como a Cristo. Los siervos debían de obedecer a sus amos con temor y temblor, con un corazón sincero, como si ellos obedecieran al mismo Cristo. Cuando Pablo dice aquí con temor, mis hermanos, esta palabra temor viene de una palabra que ustedes conocen, tal vez, o se van a saber. Palabra temor viene de una palabra que se llama phobos. La palabra temor viene de la palabra griega que se llama phobos, que es donde viene la palabra fobia o miedo. Y también Pablo menciona aquí que los siervos debían de obedecer a sus amos también con temblor. Con temblor. Esta palabra temblor, mis hermanos, lo que quiere decir es con lealtad y fidelidad. Lealtad y fidelidad. Tanto la palabra temor como la palabra temblor tienen otro significado aparte de ese mismo, como ya vimos. Los esclavos, los siervos, deberían de obedecer a sus amos. ¿Saben con qué? Con respeto o con reverencia y con lealtad fiel, con lealtad y fidelidad. Es lo que Pablo está diciendo. De esta forma los siervos deberían de obedecer a sus amos, siendo personas que tengan respeto hacia ellos, a su jefe. Respeto y que tengan también fidelidad o lealtad. Es lo que está diciendo Pablo. Y de acuerdo al contexto, mis hermanos, de que Pablo está hablando aquí o está diciendo,
Pablo se refiere aquí que estos siervos los siervos deben de obedecer a sus amos con ese tipo de lealtad y con ese tipo de respeto, respetar a sus amos. Pero aparte de esto, Pablo también dice algo más en este versículo. ¿Qué dice? El versículo al final, que debe de serlo con un corazón sincero. Debe de ser con un corazón sincero, hacerlo sinceramente, debían de ser. No siendo personas falsas, no engañando a su amo, no traicionándolo, sino con un corazón que todo lo que hace y dice está lleno de amor y sinceridad. Pablo está diciendo, siervos, sirvan a sus amos, trabajen con un corazón respetable, sean fieles, pero también sean sinceros, sean personas que lo que expresan y dicen sale de un corazón puro y sincero hacia sus jefes. Y vamos a ver por qué, vamos a ver más adelante por qué Pablo está diciendo eso, porque nosotros sabemos cómo se comporta muchas veces un empleado con su jefe cuando está buscando algún tipo de beneficio. Muchas veces es toda una apariencia lo que le dice, los halagos, la lisonja que le dice a su jefe. No es algo sincero, es algo tratando de buscar un beneficio y a veces está mintiendo y engañando. Pablo aquí dice, y Pablo dice al final, como si fuera la cereza sobre el pastel, al final de este versículo dice que ellos debían de obedecer a sus amos como a Cristo. Como a Cristo. Pablo ya ha venido enseñando eso desde el capítulo 5, versículo 21. Pablo ha venido enseñando, mis hermanos, que la base de la sujeción mutua, la base de la sujeción mutua, la base de la sujeción de la esposa a su marido, la base de la sujeción del marido a su esposa, la base de la sujeción de los hijos a sus padres, la base de la sujeción de los padres a sus hijos y ahora la base de la sujeción de los siervos a sus jefes es como a Cristo. Yo siempre le he dicho durante este tiempo que mi obediencia hacia otros va a depender de cuánto yo obedezco a Cristo. Cuando mi relación está bien con el de arriba, mi relación con los demás debería estar bien. Si estoy mal con el Señor, se va a reflejar en un trato mal también con los demás. Sigue diciendo aquí este pensamiento que Pablo le manda aquí, de que los siervos debían servir o obedecer a sus amos como ellos lo hacen a Cristo. Ahora, hay una aplicación importante para nosotros aquí, ya que hemos visto el contexto, ya que hemos visto lo que Pablo le estaba pidiendo a personas que eran esclavas, y también le estaba pidiendo que ellos debían como esclavos obedecer a sus amos. Usted y yo no somos esclavos en este tiempo, ¿no? ¿Verdad? No tenemos un esclavo, no somos posesión de nadie, pero sí somos empleados. Sí somos empleados, trabajamos para jefes, para alguien. Y por tanto, este principio también aplica a nosotros en este ámbito. Como forma de aplicación, mis hermanos, muchas veces, podemos decir que nosotros también debemos, como empleados, debemos también de obedecer a nuestros jefes. Pablo no dice mucho acerca de nuestro trato, pero sí aquí está el principio como debe de ser. Pablo nos manda a nosotros que como trabajadores, como empleados que somos, nosotros debemos de trabajar y servir a otros como si nosotros estuviéramos haciéndolo al mismo Cristo. Como empleado, tú debes de trabajar, servir, hacerlo como si lo estuvieras haciendo al mismo Cristo. Como cristianos y como empleados que somos, no debemos de ser irrespetuosos. No importa el jefe que sea. Yo sé que hay jefes difíciles. Yo sé que hay jefes que no son cristianos, pero tú eres cristiano. Ellos no son luz, pero tú eres luz. Ellos no son sal, pero tú eres sal. Debemos ser respetuosos. No debemos ser desleales con ellos. No debemos ser traicioneros con los jefes. Porque esto nosotros no lo hacemos con Cristo. Y si tú no lo haces con Cristo, no lo hagas con nadie.
Era lo que Pablo estaba diciendo a los esclavos. Esclavos, no sean desleales, no sean traicioneros, no sean de esta forma con su jefe, sino como ustedes son al Señor. Yo debo de ser con mi jefe, con mi empleado, como lo que yo soy con Cristo. Ese es el estándar. Entonces, hay muchos cristianos, mis hermanos, que cuando trabajan, les tengo que decir, con vergüenza os digo, hay muchos cristianos que cuando trabajan, odian su trabajo, odian a su jefe, y con una actitud de ingratitud e inconformidad, se la llevan mal con todo el mundo en los trabajos. Eso no puede ser. Esta no es la actitud correcta que Pablo está diciendo a los siervos que deben tener con sus jefes. No es lo que Pablo manda. Si nosotros hemos tenido una actitud en algún momento, si hemos tenido una actitud en nuestro trabajo de esta forma, es hora de arrepentir y confesar nuestros pecados al Señor. Decir, Señor, perdóname. Perdóname por este pecado. Y comienza a hacer las cosas correctas, como debe ser. ¿Cómo? Trabajando y sirviendo, respetando, siendo leal a tu jefe, teniendo un corazón lleno de amor y sinceridad en todo lo que haces. Como si todo estuviera haciendo a Cristo. Es que cuando tú ves la vida desde la perspectiva del reino de Dios, tú entiendes que todo lo que tú haces no es aparte de lo que tú eres. Todo lo que yo hago no es aparte de lo que yo soy, no. Yo soy cristiano, todo lo que yo hago debería ser cristiano, aún mi trabajo. Vamos a ver en los versículos 6 y 8, ahora mis hermanos, vamos a ver que en estos versículos Pablo agrega algunas cuantas cosas más en la actitud correcta de los siervos hacia sus amos y también de los empleados a su jefe, que vamos a ver en el versículo 9. Pero vamos a ver el versículo 6 hasta el 8. Dice, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. El trato de los siervos, de los empleados hacia sus jefes, no debe ser con doble cara. Versículo 6. No debe ser con doble cara o con una actitud de interés o una actitud interesada que quiere congraciarse. No con una actitud que quiere congraciarse. Yo no debo trabajar siendo falso o aparentando algo que yo no soy con mi jefe o contra mi jefe con el fin de tener algún beneficio. Porque esto es engañar, esto es ser falso y ser alguien carente de sinceridad. Al contrario, como empleados, nosotros debemos de servir o trabajar como servidores de Cristo. Ve tu trabajo como algo donde tú sirves también a Cristo. Porque ahí tú eres luz, ahí yo soy luz. Yo debo de hacer la voluntad de Dios aún en medio del trabajo donde yo estoy. Valorando a Dios y el trabajo que Él me ha dado. Cuando yo valoro el trabajo que Dios me ha dado y vivo como luz en el trabajo que Dios me ha dado, yo estoy valorando a Dios. Segunda cosa que dice aquí, un servicio con buena gana o con buenas ganas, de una buena voluntad como para Cristo. Versículo 7, vamos a leerlo. Dice, servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirve, trabaja de buenas ganas como si tú estuvieras haciendo al Señor. Y no para agradar a los hombres. Podemos servir a Cristo a través de servir y trabajar para otros, sí. Cuando tú sirves y trabajas para otros jefes, tú debes saber que si lo haces de la forma correcta, tú estás sirviendo y agradando a Cristo. Siempre que tengamos, mis hermanos, en cuenta que todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios. Cuando tú trabajas y sabes que aún ese trabajo que estás haciendo debe tener un propósito para la gloria de Dios
y está consciente de eso, haciéndolo correctamente, entonces tú estás glorificando a Dios. Tercera cosa de la que Pablo dice aquí también, debemos de servir o trabajar recordando quién nos ha de recompensar, quién nos va a galardonar, quién, versículo 8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá ¿de quién? ¿Del jefe? No, esto recibirá del Señor, el Señor Jesucristo, sea siervo o sea libre, no importa lo que sea. Hoy nosotros somos de los libres. Cuando nosotros servimos, bueno, todas las cosas que como creyentes nosotros hagamos, han de recibir recompensa de parte de nuestro Dios. Nuestro servicio a Dios no es en vano. Aún el trabajo que nosotros hacemos no es en vano. Cuando nosotros servimos o trabajamos siendo empleados del reino, siendo ejemplares del reino de Dios, nosotros estamos sembrando para la eternidad. Cuando tú estás haciendo ejemplo en tu trabajo, cuando tú estás haciendo ejemplo donde quiera tú estés, tú estás sembrando para la eternidad. Pero también nuestras malas actitudes van a recibir su recompensa. Sí. Nuestras malas actitudes van a recibir su recompensa. Vamos a leer 2 versículos. Bueno, más de 2 versículos. 2 Corintios 5:10. Miren cómo dice. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Esto es lo que se conoce en la Biblia como el tribunal de Cristo. Los cristianos no seremos juzgados para saber si vamos al infierno o vamos al cielo. Si eres cristiano, vas al cielo, pero un día vamos a estar ante Cristo y van a ser juzgadas nuestras acciones que vivimos aquí en la tierra. ¿Cómo vivimos? Y seremos recompensados o también perderemos corona o no seremos recompensados. Un día nos presentaremos. Miren cómo dice este versículo de Colosenses. Colosenses también es como la otra parte de este versículo que estamos leyendo aquí en Efesios, estos versos. Pero explica un poquito más y un poquito más aplicable. Miren cómo dice Colosenses 3, 22 al 25. Ahí está en pantalla. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís, porque el que procede con justicia recibirá las consecuencias el que procede con injusticia recibirá la consecuencia del mal que ha cometido, y eso sin acepción de persona. Este pasaje nos explica un poquito más acerca de lo que es el servicio y lo que ha de recibir. Ahora vamos a ver, mis hermanos, en el versículo 9 ahora, vamos a ver el trato de los jefes hacia los empleados. ¿Cómo los jefes deben tratar a los empleados? Dice el versículo 9, vamos a verlo. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos. ¿Con quién? Con los siervos. Y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. Dios no le importa que tú seas siervo o que seas esclavo. Dios no hace acepción de persona. El mensaje que Pablo le da a los jefes, el mensaje que Pablo le da a los
a los amos cristianos y su relación con su siervo es directo este mensaje. Los amos debían de hacer lo mismo que Pablo mandó a los siervos que hagan con sus amos, lo mismo. Lo mismo que los siervos debían de hacer con sus jefes o los empleados con sus jefes, lo mismo los jefes deben de hacerlo con sus empleados o los amos con sus siervos. Debían de tratar a sus siervos con respeto, con lealtad y con un corazón sincero, liderando como Cristo, haciéndolo todo como para el Señor. Los jefes deben de hacerlo todo también como para el Señor, estando los jefes cristianos. Los jefes cristianos también deben de hacerlo todo como para el Señor y tratar con respeto, con lealtad y con fidelidad también a sus empleados. Este debe ser el ideal de un jefe cristiano que tiene empleado. Debe de tratarlo con esa actitud que manda Pablo. El cual dice, vamos a darle la primera actitud, aquí en este versículo 9 dice, debían de dejar la amenaza. Los jefes no deben de amenazar a sus empleados, o los amos no deben de amenazar a sus siervos, y mucho menos un jefe cristiano. Mucho menos un jefe cristiano. No debían querer meterles miedo o terror o chantaje a sus siervos o a sus empleados. El chantaje, el miedo, el terror no debe hacerlo alguien que es jefe y que es cristiano. Sabemos que muchos jefes que no son incrédulos, que no son creyentes, lo hacen. Presionan, le meten miedo, ven amenazando a sus empleados. Ellos no conocen al Señor, pero si hay un cristiano que es jefe, no debe de ser como las personas, como la sociedad en el mundo. Y vamos a ver por qué, al final. Segunda cosa, debían de recordar que el amo y Señor soberano, tanto del siervo como del jefe o del amo, es Cristo que está en los cielos. Aquí tengo un punto interesante. ¿Por qué los jefes no deben de tratar mal a sus empleados? ¿Y por qué los siervos no deben tampoco de tratar mal a sus jefes? ¿Saben por qué? Porque el Señor supremo y soberano de ambos, ¿quién es? Cristo. Cristo es el Señor y jefe de ambos. Dios no busca agradar o consagrarse con nadie. Él trata a cada uno según sus obras, según sus hechos. Entonces, mis hermanos, como aplicación, podemos sacar de este pasaje aquí, la actitud de los empleados, como de aquellos patrones cristianos, debería ser muy diferente a la que la persona tiene hoy en día en tu comunidad, en mi sociedad. Mi actitud como cristiano debería ser muy diferente a la que tienen la gente que no conocen al Señor. No importa que sea siervo, o sea empleado, o sea empleador. Debe ser respetuoso, fiel para con todo, con un corazón sincero. Y si tú, mi hermano, si tú eres empleado y trabajas en un sitio donde tiene un jefe que no es creyente, recuérdate de este punto. Él no es creyente, pero tú eres siervo y tú eres luz. Tú debes comportarte como un siervo del Señor. Debes hacerlo todo para el mismo Señor, aunque tú sirvas y trabajes para gente que sea incrédula. Debe hacerlo para el Señor. Termino con este versículo. 1 Corintios 10, 31 y 32 dice: entonces, ya sea que coman o que beban, o que hagan cualquier otra cosa. ¿Cuántas cosas usted puede meter ahí? Dice Pablo, ya sea que usted que beba o que usted coma o que haga cualquier otra cosa. ¿Qué cosa usted podía meter ahí en cualquier otra cosa? En palabras sencillas, toda tu vida. O sea, tal vez yo no estoy comiendo o no estoy bebiendo. Y esta palabra, cualquier otra cosa, quiere decir que toda tu vida, ¿qué? Háganlo todo para la gloria de Dios.
Ya sea que lave ropa, ya sea que esté en la casa, ya sea que cocine, ya sea que haga cualquier cosa, que juegue un deporte o que haga todo lo que yo hago, toda mi vida debe ser para la gloria de Dios. Todo. Nada para mí, nada para mi propio deleite y gloria. Es para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Porque cuando nosotros hacemos cualquier cosa, no lo hacemos para la gloria de Dios, y lo hacemos para nosotros, y somos egoístas, entonces estamos haciendo esto, tropiezo a personas, sea judío, griego, y de mal testimonio a la iglesia de Dios. Pablo dice que todo mi entorno, toda mi vida, todo lo que yo soy, todo mi ser, debe ser una expresión clara para la gloria de Dios. Todo lo que yo soy, desde que me levanto hasta que me acuesto. Desde que nací debería ser hasta el día que muera. De modo que la palabra de Dios es integral. La Biblia manda a los empleados cómo debemos tratar, cómo debemos proceder, pero también manda a los jefes cómo deben de ser. Que Dios nos ayude a nosotros, mis hermanos, a poder estos pasajes, esto que hemos leído, a aplicar a nuestra vida. No es fácil muchas veces, no es fácil, pero recuerda que la gracia de Dios está ahí, disponible para cada uno de nosotros, para fortalecernos cuando somos débiles. Que Dios nos ayude a que podamos ser siervos, empleados, respetados, que respetamos, que seamos leales, llenos de amor, un corazón sincero, no que queremos buscar nuestros propios beneficios y engañar y mentir. Y también si soy jefe, que podamos tratar a la otra persona de la misma manera. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias a Dios porque tú nos enseñas, Señor, en tu palabra, Dios, el trato que debe haber aún en el ámbito laboral, en el ámbito de empleados y jefes, en un contexto cristiano. Tú nos enseñas, Señor, que debemos de tratarnos los unos a los otros con amor, con respeto, con lealtad, con sinceridad, sabiendo que el Señor de todo está en los cielos. Señor, perdónanos por las veces que tal vez, Dios, no hemos dado un buen testimonio en nuestros ámbitos laborales, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer luz. Ayúdanos, Señor, a hacer sal. Ayúdanos, Señor, a poder honrarte con toda nuestra vida, con lo que somos y lo que hacemos. Que toda nuestra vida sea una expresión de alabanza y de exaltación a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, y porque siempre que la escuchamos, la predicamos, la leemos, algo tú nos enseñas, Señor. Alabado sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.